nombre es Yunashi del Carmen Benítez Vicente, estudio en la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo, cursando la licenciatura de Educación Preescolar. Y este video es de la materia de Psicología del Desarrollo Infantil, impartida por el docente Pedro López Carrasquedo, y el tema es la infancia. A continuación daré una breve explicación de la historia y familia del niño en la antigua Roma, tratados desde los siglos primero y segundo hasta el siglo VII. Como se puede observar en la Edad Medieval, la antigua Roma, entre otras, en la antigua Roma, al nacer el niño, se le posaba en el suelo o se elevaba, en donde había dos opciones, en donde el padre de la familia, al ser elevado, el niño era reconocido y era creado por una familia, es decir, que el niño era considerado aceptado en dicha familia. Pero si el padre no elevaba, el niño era abandonado y expuesto ante las puertas del Palacio Imperial para ser asesinado. Aquí nos encontramos ante las dos posiciones. La primera es la aceptación del niño como adoptarlo dentro de una familia, y el otro es que es el rechazo, donde también se ocurrió una práctica muy sonada que se daba en la antigua Roma y que en ese entonces era el infanticidio, porque pues se mataban a los niños cerca del palacio. Y pasando con lo siguiente, en el siglo II y III todo cambió por algunos méritos cristianos. Van cambiando las cosas en cuanto ya se envuelve un matrimonio más importante. Ya no existe el concubinato. Recordemos que es aquello en donde el hombre y la mujer no se casan, pero viven, así por así decirlo, en unión libre, en donde no hay un tal matrimonio, un papel donde diga que ya son marido y mujer, y el nacimiento y la adopción, donde hay dos vínculos naturales y encarnales, se vuelven más importantes en la voluntad del matrimonio. Es de mayor dimensión, va más allá de la vida y la muerte. Es decir, que el matrimonio yace como un forzado ante la iglesia. Ya es necesario que se casen las personas ante una autoridad católica, donde existía una bendición de la divinidad. Y bueno, tenemos en el siglo X al siglo XI, en donde las bendiciones del sacerdote eran muy importantes en las bodas, ya que así daba inicio a que iban a tener una familia próspera con la bendición del sacerdote. Por eso era muy importante en esos tiempos que se casaban en aquella iglesia. También los nacimientos no eran como antes, en donde el niño se hacía el infanticidio, se le aceptaba o no, o era rechazado. Al contrario, los nacimientos ponían verdadera riqueza. Y en el siglo VI, los vínculos personales que se daban en aquellos tiempos eran aquellos en los cuales los varones estaban contentos por tener un bebé, ya que era el primogénito que garantizaba la continuidad del apellido, y los hijos menores colaboraban con todos sus medios, pero en este medio siglo VI las mujeres, como mayormente las llamaba hembras, eran aquellas que la sociedad constituía una importancia moneda que intercambian o que se veían como
no como una mujer en sí, sino como un intercambio de una cosa o algo, pero sí se veía valocio, pero se veía en forma de moneda. Para así extender, reforzar las alianzas. De ese modo, los lazos sanguíneos, tanto legítimos y ilegítimos, adquieren un valor extraordinario, con el fin de construir una reserva a la cual recurrían en el caso de incidentes e inmortalidad. Después de esto vamos al tema de valorización. En las clases populares que tuvieron que sufrir las consecuencias de la fecundidad, fueron los últimos en abandonarlos, porque a medida que se revalorizaba la fecundidad, ya sea legítima e ilegítima, se recurría cada vez menos a la adopción. Es decir, este fenómeno es tan significativo, ya que cuando la sociedad medieval y lo moderno se ha visto agobiado por la obsesión de la impotencia, de la infantilidad y la esterilidad, es decir, que se veía ligados porque una familia grande con muchos hijos era una familia poderosa. En las familias que no podían concebir o que eran estériles, veían una impotencia, por eso se llevó más a lo que es la adopción, pero una vez teniendo reservada lo que es el impedimento de tener hijos, pues ya recurría menos a la adopción. Y bueno, siguiendo con la revalorización, el infanticidio se convirtió en delito. Esta es donde está prohibido abandonar a los recién nacidos, en los cuales estaban rigurosamente tutelados por la ley, y la ley no era una ley legítima como tal, sino como una ley de la que la antigua Roma estuviera permitiendo o estaba aplaudiendo, donde el papá tenía la facultad o tenía el derecho de poder rechazar al niño y que éste fuese matado, pero todo esto se revalorizaba. Y analizando esto causó un delito, no existió mucho tiempo bajo formas vergonzosas en los templos en que se impedían el abandono a los niños. Y bueno, retomamos, en los romanos tenían disposición de usar más términos para designar al niño que al francés antiguo, empezando por el énfasis, que es decir, el niño que no habla. Pero más tarde se encuentra el cicerón, que indica el niño no va a la escuela. Son unos términos que les daban a los niños en cuanto a su lenguaje. El lenguaje popular se utilizaba en término parvus, con acciones, con connotaciones que significa pequeños. Una breve recapitulación de todo lo que se había hablado. Tomamos en cuenta cuando había una evolución del sentimiento del niño, un descubrimiento de la infancia. Recordemos que ya es valorizado y condenado en aquellos tiempos el infanticidio, en donde es muy importante, ya que la madre tiene se asegura entonces al concepto de que la sensibilización hacia la infancia, sus particularidades, su importancia sobre el pensamiento, tiene un efecto hacia los adultos, que están ligados hacia una técnica de la educación en el desarrollo y
y de las estructuras educativas para que el niño pueda crecer como adulto y ser feliz, y también para que el niño pueda desarrollarse en un ambiente. Y bueno, seguimos con la de la infancia en la Edad Media. Esto habla de la infancia en que perderá a lo largo de esta Edad Media. Mucho más siglos será más acentuada a la particularidad que había adquirido en Roma, y en la época imperial es testigo, puesto que ocupa, como comentábamos, a los niños se les vestía igual, se les trataba como adultos. Ya sea en la Edad Roma, ya sea la ropa, se habla sobre la ropa en la escuela, el aprendizaje, y bueno, en la infancia, en la edad un poco mayor, se confunde con la juventud y con la adolescencia, es decir, el niño no tenía como tal una niñez plena y feliz, sino que había una diferencia en sí, en donde se trataba como un adulto, y se confunde con la con la decencia en una juventud, para que porque van brincando esas etapas. La adolescencia de los hombres jóvenes, fuertes, y los más pequeños quedaron sometidos a los mayores con el modelo de la solidaridad. Siguiendo en la infancia del siglo XII, acordemos que estamos tomando en cuenta en cómo sería la infancia posteriores al 2 y el 3. En esa época, que es el siglo XII, en la cultura escrita y por lo siguiente la escuela y la conquista sus derechos, y las culturas góticas, los tales como los obispos son casi personas vejez que se conservan los santos, y en el Antiguo y Nuevo Testamento a los personajes que tenían más importancia, a las apariencias jóvenes que los adultos. En ese siglo XII que se comentaba, los eclesiásticos eran los únicos que se indignaban por los asesinatos de los niños, así descubierta la infancia. Hubo un tiempo en los historiadores tenían a crecer que la sensibilidad hacia la infancia no había cambiado, que nunca era el elemento permanente de la naturaleza humana. Y bueno, desde el siglo V al siglo VII se han producido enormes diferencias de lo cultural y aún más orden social, porque a medida fueron avanzando esos siglos, se empezó a notar que los niños tenían más relevancia, más importancia y afectividad de los adultos, y a los niños se les tomaba en cuenta por lo que era tanto el aprendizaje como la educación social y cultural, en la forma del habla y en su vestimenta y demás. Y el autor Philip Aries dice que a finales de estos siglos, del 7 y el 8, la infancia fue redescubierta, es decir, o inventada. Él dice que en sí la infancia no existía, no porque no había algo que se separara. Todos eran iguales, tratados como adultos, pero conforme pasado el tiempo, ya hubo esos cambios, como un análisis del arte medieval y renacentista. Esta evolución refleja un cambio de mentalidad colectiva, es decir, que fue algo que todos aceptaron por igual en la sociedad, dando así la aparición de sentimientos hacia la infancia y hacia la efectividad que se tenían.
el sentimiento de protección hacia los niños, en cómo se vestían, y en los varones en particular tenían un modo propio de vestir, y no es como hoy en día los niños pueden vestirse con alguna animación, una caricatura. Y bueno, los niños y las niñas se consideraban propiedad del padre y objeto de negocio, cambio o venta. En la parte ya empezaban a trabajar y tienen una vida de adulto, no como ahora que un niño trabaja y ya se le considera como explotación infantil, y que un niño sea maltratado por su padre, que llama la atención, va con signo de que está cometiendo algún delito. Personalmente siento que tiene como sus parámetros, es decir, que así se evolucionó esos tratos tan mal como el infanticidio y quitarle la niñez al niño. Y bueno, como les comentaba, en las condiciones de vida eran muy duras.